de estas 3 embarcaciones nuevas tipo lancha, o sea, 3 embarcaciones más que fueron incautadas. Esto es producto de, son todas de procedencia norteamericana, ¿verdad? Pertenecerían al grupo Tapiracuay y una de procedencia nacional dice pertenece a Luis Sabriano, quien ya se encuentra detenido. El procedimiento se realizó en las instalaciones de la firma Amarras de Remanso. Y bueno, es lo que informaron por de pronto y están las imágenes de este procedimiento relacionado siempre a un plan SAPI, Arturo. También estamos atentos al desarrollo de la audiencia para la imposición de medidas al señor Osorio, ex legislador. Pero ahora vamos a conversar y bueno, desde ya le agradecemos la posibilidad de compartir esta información y la amabilidad, doctor. Antes que nada, estamos con el abogado Hugo Jiménez. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos los oyentes y a los miembros de la mesa. Bueno, usted es el representante en este caso de Ulises Núñez y tenemos novedades de que él mismo pidió la nulidad de la sentencia a través, me imagino, a través de usted o en qué circunstancias lo hizo, doctor. Sí, continuando con la representación legal de Retumba, no sé si es mi audio, hermano. Probablemente, porque en realidad lo estamos escuchando bastante bien. Bueno, ya, continúo entonces. Bien, continúa la representación legal del señor Ulises y en ese sentido acordamos con la familia y con él mismo atacar de nulidad y formular apelación con relación a la sentencia por el cual se le había condenado a 30 años. Ajá. ¿Los motivos será que podremos repasarlo, doctor? En algún momento ya creo habíamos conversado su objeción concreta incluso a que la condena haya sido por la figura del feminicidio, decía usted. Entre otras cuestiones, ¿verdad? Yo tengo entendido que objetaba incluso el procedimiento investigativo, más que nada las pericias y todo lo relacionado a esta, en realidad, horrible muerte de la joven Natalia Silveira. Sí, lamentable. Bueno, en ese sentido, yo había expuesto ante ustedes una serie de cuestiones bastante interesantes que fueron soslayadas por el Poder Judicial, por los jueces, al momento de juzgar el caso Ulises Núñez y algunas dificultades que habían, pues sobre todo las cuestiones probatorias y de intervención del Estado, ¿verdad? Cuando hablamos de Estado hablamos de actos de investigación desarrollados por el Ministerio Público, como ser, por ejemplo, la intervención unipersonal de un automóvil que era propiedad privada de Ulises, que sin embargo fue revisado, entre comillas, por un oficial de policía quien labró acta, sin ningún tipo de control, ni siquiera de superiores, ni fiscalía, ni testigos, nada. Pericias balísticas que se realizaron de manera también unilateral por parte del Ministerio Público, lo cual nos permitió posteriormente la realización del control debido por parte de la defensa. Cuestiones como esas que hacen a un debido proceso, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino también podemos hablar en el caso de Ulises con relación a la calificación que se le dio, y aquí una problemática que se presenta con cierta frecuencia, diría yo, siendo bastante diplomático, en relación a la interpretación que hace el Tribunal de Sentencia sobre lo ocurrido en el juicio oral y público. Es como ir ajustando detalles de tal manera poder sostener una sentencia que según deviene aparentemente de la íntima convicción, ¿verdad? Nuestro sistema penal nos pide una sana crítica, nos pide una búsqueda de la verdad, pero por encima de eso, en base al respeto absoluto de los principios y garantías de todos los ciudadanos, ¿verdad? No solamente de las víctimas, sino también de los procesados. Y bueno, entonces creemos como defensa que esos principios fueron violados por parte del juzgado, ¿verdad? Es nuestro sentir jurídico. Y finalmente también creemos que la pena impuesta, que es la máxima, se debe más a una impresión social pública. Y bueno, en ese sentido no cumple entonces con las previsiones del artículo 65 del Código Penal, que establece una serie de reglas que procuran de alguna manera indicar requisitos o cuestiones que el juez debe tener en cuenta a la hora de establecer una sanción penal. Doctor, en ese sentido yo le interrumpo, ¿verdad? Y abiertamente le solicitaría.
remitiéndonos justamente a este artículo del código, que es el que usted de alguna forma aplica, porque muchos estarán diciendo, pero ¿en qué va a cambiar? Probablemente no le den 30 años, le van a dar 28, una cosa de esta, pero ¿podría usted de alguna forma describirnos en este sentido lo que erróneamente a su criterio el tribunal utilizó como agravante para llegar a esta condena máxima? Es que justamente es eso. Uh-huh. Cuando a mí me dicen serás juzgado por un tribunal imparcial, independiente, sí, que tiene unas reglas previstas, más o menos objetivas, ¿verdad? Porque siempre nuestras normas son perfectibles. Entonces, cuando me dicen eso, yo tengo la esperanza de que me juzguen en debida forma. Ahora, cuando me imponen la pena máxima, la de 30 años, me están diciendo que esas reglas fueron absolutamente pisoteadas, diríamos, en tono fuerte, uh-huh, por cuanto que no han considerado, por ejemplo, la experiencia de vida de Ulises, que fue expuesta ante el tribunal mediante informes psicológicos, y ahora mismo estoy en otro juicio, así que creo que también psiquiátricos, sí, agregamos, informes socioambientales que hablan de sus condiciones de vida. Tampoco se tuvo en cuenta esa vida sin antecedentes, sí, sin antecedente alguno. Uh-huh. Por ejemplo, tampoco se tuvo en cuenta su ejercicio de una labor legal, un trabajo que estuvo desarrollando hasta antes de estos días horribles que pasó, y con este hecho que finalmente se le consideró como culpable, ¿verdad? Uh-huh. Y tampoco se tuvo en cuenta lo que en el artículo 65 dice su actitud ante el derecho, ¿verdad? Sí. Y es la posibilidad, o sea, es la idea de cómo el ciudadano enfrenta su proceso penal. Uh-huh. Y en ese sentido, el tribunal soslayó toda información en cuanto a que Ulises Eliseo Núñez, se entregó a la justicia pudiendo no hacerlo. O sea, cuando hablamos, en ese punto quiero aclarar algo, ¿verdad? Sí. Siempre, absolutamente siempre dependemos de la ética del ciudadano, que él finalmente decide si va a vivir escondido toda la vida hasta que lo agarren, uh-huh, ¿verdad? O se va a entregar. Y pongo un ejemplo quizás muy feo, ¿verdad? Pero como ejemplo, bien fuerte. Se dice que hay homicidas que huyen toda la vida y que cuando se la encuentran, bueno, ahí se someten al proceso penal. Uh-huh. Y es una decisión personal, íntima de cada ciudadano. Sí. En este caso, Ulises Núñez se comunicó con gente conocida de Paraguay, pidió asesoramiento de qué hacer, es más, pidió comunicarse con efectivos de la policía que eran, por cuestiones laborales, eran conocidos de él y eran de su confianza en ese momento, y indicó cuándo se iba a entregar, cómo se iba a entregar, bajo qué condiciones, etcétera, y lo cumplió a la perfección. Uh-huh. Todas esas cuestiones dirían, bueno, ¿por qué entonces establecemos un artículo 65 para que me midan los años, claro, de prisión que me van a poner, si es que no van a tener en cuenta eso? Digamos nomás, declaremos todo esto, establezcamos penas precisas para el caso, y ya no discutimos este tipo de cuestiones. Uh-huh. Parece bastante sencillo decir, bueno, al que mata, 30 años, punto. Entonces no hay discusión. Pero si ponemos reglas aparentemente claras, en el que se indica qué cuestiones deben tenerse en cuenta para medir la pena, no me pueden venir a decir después que Ulises Núñez debe ser condenado a 30 años de prisión. ¿Y por qué? Por la gravedad del hecho, Hugo. Sí. Espera, cuando entramos en el ámbito penal, cuando entramos en la cuestión judicial, entramos en la cuestión procesal, entramos en cuestiones en un ánimo de objetividad en el análisis de la sentencia, ¿verdad? Buscando ser lo más justos posible, ¿verdad? Sí. Claro. Después de todo, dice la ley, dice, la justicia dice, dar a cada uno lo suyo. Uh-huh. Ulises cometió, según la sentencia, y según él comentó extraoficialmente,
Ulises cometió un hecho deleznable, aceptó las circunstancias, se sometió a un proceso, pero ese tribunal no tuvo en cuenta para nada. ¿Por qué? Y realmente yo creo en lo personal, porque siempre la falta de independencia de nuestros jueces y realmente inestabilidad laboral del cual sufren, no les permite abstraerse de lo popular y entonces se someten a eso. Y bueno, 30 años para un hecho tan feo, como decía la gente, para un animal, como alguna vez le caratularon en un medio periodístico, 30 años es lo que corresponde, es la pena máxima, y no discutimos más. Y eso no es así en el ámbito de la justicia o en el ámbito del derecho, por lo menos. Sí, señor. Obviamente que entendemos su descripción, Arturo. O sea, básicamente es, en este caso, la medición de la pena, es lo que objetan en concreto, aparte de otras cuestiones que ya nos detallaba el debido proceso que a criterio de ustedes no se respetó también, ¿verdad, doctor? Y sí, esa es nuestra impresión, ¿verdad? Ya dirán la Cámara de Apelaciones, ya emitirá su opinión y probablemente, sea cual sea el resultado, también después la Corte tendrá que opinar sobre el mismo, ¿verdad? Claro. Y ahí iremos viendo cómo termina finalmente este proceso de Ulises Núñez y las dudas terribles que tenemos en cuanto a si era feminicidio o no, También. Si hubieron pruebas concretas en su contra o no, y si la pena es justa, cambio la expresión para ser un poco más preciso, si la pena está ajustada a derecho o no. Cambiando un poquito de tema y ya apelando a su experiencia como defensor en este caso, en realidad no hay muchos hechos en donde por la figura del homicidio se condenen a 30 años, doctor, o es así. ¿Esto es muy ligero a su criterio? ¿En qué sentido? No estoy entendiendo. Sí, en líneas generales se repiten este tipo de casos o situaciones en donde por hechos de homicidio obviamente se establecen y asignan condenas máximas de hasta 30 años. Porque tengo entendido que el caso de Ulises es relativamente inusual, o sea, no hay muchas condenas de 30 años para homicidas. No hay que yo tenga presente. No hay muchas condenas a pena máxima en sí, ¿verdad? Sí. De hecho, uno de los votos disidentes del juzgado, del Tribunal de Sentencia, un voto disidente, creo que, si mal no recuerdo ahora mismo, había dicho 27 años, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, generalmente no llegan a los 30 años como tal. Por eso, pero en ese punto hay que siempre trabajar sobre una cuestión, y estamos en una radio del ámbito jurídico, sí. Siempre tenemos que trabajar en una cuestión, ¿verdad? O sea, ¿cuánta opinión pública circula sobre un caso determinado? Claro. Y quizás sea algún punto de investigación alguna vez cuál es el grado de influencia de esta opinión pública con relación a la sentencia, ¿verdad? Sí, señor. Como dije anteriormente, lastimosamente nuestros jueces y fiscales no gozan de la independencia y la autonomía suficiente, y obviamente ello lleva a la inestabilidad laboral para poder decir, bueno, los jueces pueden juzgar de manera correcta y no llevados por la opinión pública. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo y las explicaciones, y vamos a estar atentos con respecto a lo que la Cámara decida en torno a esta acción, a la apelación que presenta. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad y por sobre todas las cosas el interés, y en base a eso poder seguir creciendo como Estado para buscar el sueño dorado, ¿verdad? Una justicia más justa, valga el juego de palabras. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, y a quien escuchamos era al defensor Hugo Jiménez, que representa a Ulises